Muchachos, buenos días. Hola, Buenos profe. días a todos, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días para todos. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ya se quitaron la Gracias. cobija, hoy está haciendo mucho calor, espero que ni siquiera estén en la cama. Qué calor tan horrible está haciendo desde ya. Buenos días. Hola, Buenos días. bueno, esperemos que ya varios están entrando, realmente han entrado muy pocos. Esperemos que vayan incrementando. Hola, profe, buenos días. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bien, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo van con las guías? Particularmente la de sociales. Por mi parte, bien, profe. Muy bien, quiero escuchar a los demás. ¿Cómo van? ¿Se les ha dificultado? ¿No la han empezado a hacer todavía porque están haciendo las otras? Profe, por mi parte estaba muy bien. Listo. Me alegra mucho escuchar eso. Ustedes han sido como muy juiciosos según lo que le he escuchado a Soto, afortunadamente en la entrega de las guías. Eh, bueno, pues para no demorarnos de pronto como más, vamos a iniciar ya. El día de hoy los vamos a estar acompañando con la explicación respecto de la guía del componente social, de religión, el tema de religión y también el tema de filosofía. ¿Listo? Entonces hoy vamos a tener como esas dos intervenciones, la profesora Marta con el tema de religión y yo por mi parte con el tema de filosofía. ¿Listo? El micrófono está abierto por si en algún momento tienen alguna duda, pueden intervenir. Ustedes saben que este espacio es de y para ustedes y bueno, pues ojalá se apropien como de nuestras explicaciones e intervengan. A nosotros nos alegra mucho, pero muchísimo cuando ustedes hablan, participan, dicen sus cosas, su sentir, ¿cierto? Porque no es lo mismo la perspectiva que uno les quiere mostrar a la que ustedes ya tienen de las cosas. Y este espacio, pues es un espacio muy interesante para nosotros generar como conocimiento colectivo. Es decir, yo de pronto puedo intervenir eh, en la explicación de la profesora Marta, ¿cierto? También preguntándole, diciéndole alguna cosa que me parece interesante, lo mismo ella conmigo, y eso es muy, muy chévere, ¿cierto? Cuando usted está conversando con alguien, usted no pretende, cuando es una verdadera conversación, usted no pretende mostrarle que su visión del mundo es, ¿cierto? Es la última, es la verdadera, sino que en una verdadera conversación ambos están dialogando y se están como eh, alimentando de lo que ustedes están hablando. Entonces, profe, no hablamos de eso. ¿Quiere arrancar usted? Arranco yo, como le parezca mejor. Si quiere arranque usted, Joana. Listo. Bueno, muchachos. En filosofía, nosotros hemos visto que la filosofía pues abarca un montón de preguntas e incluso eh, la filosofía habla a veces de cosas que no le corresponden a ella, ¿cierto? Pero la filosofía trata de hacer aportes muy importantes desde la reflexión, que a veces no solamente es de la reflexión, también trata de incluir la práctica para ejercitar o para mejorar ciertas condiciones de vida, ¿cierto? Para mejorar nuestro estado crítico. Por ejemplo, yo, digamos, como filósofa,
puedo pensar hermoso, muy bonito, ¿cierto? Tener unos pensamientos muy chéveres, pero si yo no llevo esos pensamientos chéveres a la práctica, si para mí es indiferente la sociedad, lo que le pasa al otro, pues no estoy haciendo nada. La filosofía también es un modo de vida, ¿cierto? No es solamente pensar y quedarse pensando, sino convertir esos pensamientos, esa visión de vida en una forma de vida. Entonces, por eso escuchamos que las empresas tienen una filosofía y es que entonces las empresas, las personas, etcétera, tienen una forma de comportarse, de direccionarse, ¿cierto? Entonces tienen una filosofía establecida. Cada uno de ustedes tiene una filosofía, aunque tal vez no sea consciente de ello, ¿cierto? El tema que corresponde a filosofía para esta guía son los derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos filosóficos de los derechos humanos? ¿Alguien me puede decir, si no, pues de pronto yo aquí tengo la lista abierta, lo voy de pronto mirando, ¿qué entiende por derechos humanos? Siempre hablamos de derechos humanos, pero a la hora de la verdad, pues, ¿cuál es el significado de los derechos humanos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? Gabriela. Profe, es como que una forma de defendernos. Ok, listo, muy bien. ¿Alguien tiene otro significado, otra Yo, acepción? Cuéntenme, es Daniela. todo aquello que permite al ser humano realizarse dentro de una sociedad. Muy bien, excelente. Creo que ustedes van apuntando a algo muy interesante y es la convivencia, ¿cierto? ¿Cómo debemos nosotros convivir? Y en esa, digamos, pregunta está la respuesta por, bueno, entonces, ¿cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes? Muy interesante. ¿Alguien que quiera decir algo más? ¿Qué son derechos humanos? Listo. Bueno. Entonces, el texto habla, como ya les había dicho desde la primera semana pues de esta guía, que hay dos, digamos, posturas referente a los derechos humanos. La primera es el naturalismo. Eso significa que nosotros ya por venir al mundo como seres humanos, tenemos de manera inherente, constitutiva, esencial, vital, unos derechos y que nadie nos los puede quitar, ¿cierto? ¿Qué garantizan los derechos humanos? ¿Qué podría garantizar los derechos humanos? Alguien que me responda. ¿Qué garantizan los derechos humanos? Si se respetan los derechos humanos, ¿qué se logra con eso? Una mejor sociedad. Sí, y el valor de la dignidad humana. Cuando a nosotros nos arrebatan o digamos no nos respetan los derechos humanos, ¿cierto? Nos arrebatan también nuestra dignidad. Entonces los derechos son una apuesta por defender el valor de la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, el naturalismo dice, no, es que usted por ser humano, ya usted tiene dignidad, ya usted viene con su dignidad, ya usted tiene unos derechos y nadie se los puede quitar, ¿cierto? Pero hay otra postura que es la del positivismo jurídico, que es la que dice, vean, el naturalismo es muy interesante, pero nosotros no creemos tanto que los derechos vengan ya con nosotros, sino que es el Estado, las personas que integran un Estado, que se ponen a conversar y
eh, digamos, eh, dan el reconocimiento de esos derechos. Si el Estado no reconoce esos derechos, nosotros no tendríamos derechos, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy interesante porque digamos que podemos encontrar derechos tal como están en este momento que podrían hacer parte como de esa visión del naturalismo y otros que hace parte del, ¿cómo es? Del positivismo jurídico. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los derechos humanos son siempre los mismos o los derechos van cambiando? Juan Pablo. Profe, yo creo que los derechos humanos se van desarrollando con nosotros, pues porque hay situaciones que, por ejemplo, hace años cuando se escribieron no las habían visto. Puede que haya situaciones que se están viviendo en este momento que ellos no hayan pensado, entonces sí se van desarrollando, se van escribiendo nuevos derechos. Listo. Juan Pablo, ¿tú con cuál postura estarías de acuerdo? ¿Con el naturalismo o con el positivismo jurídico? Sinceramente, el positivismo jurídico me parece muy realista, pero yo estoy con el naturalismo. Okay. O sea, yo no tengo problema, pero yo creo que el ser humano así pues no haya tenido todos los derechos así desde que empezamos, los ha ido desarrollando con nosotros, con nuestro crecimiento filósofo. Bueno, sí. Sí, listo, Juan Pablo, me parece maravillosa tu respuesta. ¿Alguien más? ¿Cuál era la pregunta que les había hecho? Alguien que me diga, vea, profe, yo estoy con el naturalismo. Todos los seres humanos venimos con el derecho a la vida, el derecho a ser libre. Estoy de acuerdo con eso. No, otro que me diga, no, yo estoy de acuerdo con que es el Estado el que nos debe reconocer esos derechos. ¿Quién de ustedes dice yo? Profe, Hola. yo sí soy por el naturalismo. Yo sí considero que nosotros venimos con todos esos derechos. Listo, muy bien, Luisa, muchas gracias. La respuesta principal que les había hecho, los derechos son universales, son siempre los mismos, aplicables para todos los países, o los derechos van cambiando con el tiempo, con la geografía. Hay unos derechos que se deben respetar en todos los países, como hay otros que varían. Y estos no los tienen que respetar no solo el Estado, sino todas las personas. Muy bien, Jael. ¿Qué derechos más bien, qué derechos deben respetarse aquí en la Conchinchina? El de la vida, el de la nacionalidad, el de una familia, pues como los más importantes y los más básicos, Los no. más básicos. Muy bien, Daniela, muchas gracias. ¿Qué derechos se han venido implementando con el tiempo? ¿Qué derechos han sido reflexión en los últimos tiempos que tal vez antes no estaban o que tal vez antes estaban, desaparecieron y volvieron a surgir? ¿Qué derechos creen ustedes que no estaban antes tal vez y que de pronto pueden modificarse más adelante también? Lo más obvio son los derechos de la mujer y los derechos de los niños, que fueron, o sea, primero eran los derechos del hombre, y ahí se implementaron los derechos de la mujer y luego los derechos de la niñez. Sí, muy bien, Jael. Aparte, hay derechos muy concretos que son más bien de los últimos tiempos. Y es que ahora, ¿cierto? Pues la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, si bien antes estaba, ahora pretende dársele más fuerza, ¿cierto? Hay una reflexión muy interesante que yo quiero pues que ustedes hagan y es precisamente
como la naturaleza de los derechos humanos. Puede que vengamos, ¿cierto?, con esos derechos constitutivos, pero por ejemplo, si nosotros somos criados en una sociedad, como sucede tal vez en África o en otro tipo de sociedades, donde la libertad de expresión no es tan fuerte, ¿será que nosotros tendríamos esa conciencia de que venimos con ese derecho? Es decir, abogar de que ese derecho es ius naturalista o es del otro lado, ¿cierto? Yo quiero que hagan una reflexión y es que, tal como decía Daniela, hay unos derechos básicos que podríamos decir, claro, es que vienen con nosotros, pero en esa reflexión por los derechos, por mirar la libertad humana, hasta dónde puede llegar, qué límites debe tener también la libertad humana, cómo garantizar con las nuevas tecnologías, con los medios de comunicación, con un montón de cosas, cómo garantizar la sana convivencia con los demás, porque como les decía, pues la apuesta por los derechos humanos, la reflexión por los derechos humanos es para garantizar, digamos, la sana convivencia de las sociedades y el libre desarrollo y el bienestar, pues, perdón, de cada individuo, ¿cierto? Entonces, hay otros derechos que posiblemente, tal vez uno podría pensar, no son tan constitutivos, sino que es gracias a la apuesta o a la reflexión que hace el Estado, las personas que hacen las leyes, digamos, la presión de la sociedad civil, ¿cierto? Si de pronto ciertos sectores de la sociedad civil no se hubiesen parado en la raya, como decimos coloquialmente, tal vez los derechos sexuales y reproductivos no estarían en boga en este momento, ¿cierto? De la libertad de género. Entonces, también hay que pensar que si bien algunos derechos puede que vengan con nosotros desde el momento en el que, incluso antes de nacer, porque digamos que el derecho a la vida está, digamos, antes de nacer, ¿cierto? Hay otros que es el Estado el que se encarga de reconocer de acuerdo a las necesidades de la sociedad, de acuerdo a un montón de cosas, el que se encarga como de reconocerlos. Porque aquí, pues, digámoslo así, no gozamos de muchas libertades, ¿cierto? Tenemos mucha represión, pero respecto a otro tipo de sociedades, ¿cierto? Digamos, la mujer es independiente, podemos, entre comillas, usar lo que queramos, aunque todavía nuestra sociedad está marcada por mucho machismo. eh, pero entonces, de acuerdo a eso, los derechos humanos también, como lo decía, se van transformando poco a poco de acuerdo a las necesidades que se tengan. Por ejemplo, incluso los derechos, los animales ya tienen derechos, ¿cierto? Entonces, eso también hay que pensar, que los derechos del medio ambiente. Entonces, es una reflexión muy interesante, esta de los derechos humanos y de las dos posturas que filosóficamente se han planteado, porque pues yo no las vería como opuestas, sino en este momento como que incluso se complementan, tal como les decía, puede que algunos derechos vengan con nosotros y puede que otros, a medida que va avanzando el tiempo, las sociedades, las tecnologías, etcétera, etcétera, pues se van, digamos, como estableciendo esos derechos. Hay otros que también se van borrando. La constitución, por ejemplo, las constituciones de antes no tenían en cuenta otras cosas sí las tenían en cuenta que ahora tal vez no son vigentes. Entonces eso me parece pues muy interesante. En la actividad se tocan
este tipo de preguntas, si usted cree que los derechos son universales, que no cambian nunca, que son siempre los mismos. Si son siempre los mismos, entonces, ¿por qué ahora hablamos de ciertos derechos que antes no? Podría ser su caso. Usted dice, no es que los derechos son universales, pero entonces es el Estado el que va reconociéndolos, pero desde que nacemos nosotros tenemos libertad de expresión, libertad de género, libertad de sexualidad, de un montón de cosas. Y también me parece muy interesante, creo que es el último punto que les puse, si usted cree que en los derechos que tenemos actualmente hacen falta más, ¿cierto? Entonces usted con toda su conciencia social y crítica se va a poner a pensar, bueno, ¿qué derechos tal vez no nos han reconocidos, pero yo creo que eso nos pertenece como derecho? Y usted va a hacer una explicación de ese derecho, así como están los derechos humanos, artículo tal, el ser humano tiene derecho a, y usted va a hacer una explicación sencillita de ese derecho, por si de pronto pues no han empezado a hacer como esa actividad, eh, para que tengan pues en cuenta como ese punto que para mí es muy, muy importante. Ahí usted se juega casi que toda la actividad y también juega a ser un legislador, podría decirlo así, y bueno, pues yo espero que sí les haya quedado claro al menos esas dos posturas respecto a los derechos humanos, la del positivismo jurídico y la del justnaturalismo, y que usted también tome partido de decir, bueno, yo estoy de acuerdo con alguna de las dos, o estoy de acuerdo con las dos, así tal vez como yo lo estaría, ¿cierto? Entonces, eso sería como todo por hoy respecto a filosofía. No sé si alguno, antes de pasar de pronto a la explicación de la profe Marta, tenga alguna pregunta, algún comentario adicional que quiera hacer. ¿Todo bien? ¿Todo súper bien? Listo. Profe Marta. Bueno, chicos, aquí he tenido algunos problemas técnicos porque me salí pues de mi computador y estoy desde el celular porque se me desconectó. Entonces, van a dar un momentico, igual les voy a ir hablando porque mi computador es muy lento para abrir los archivos. Yo quiero que me cuenten cómo les pareció la guía. De pronto las preguntas eran muy cortas, pero no sé si cómo lo vieron ustedes, fácil o difícil de realizar. Cuéntenme cómo les pareció las preguntas y el tema. Si les pareció un poquito bizarro o ya habían estudiado sobre este tema. A ver, yo los escucho mientras tanto. Chicos, están muy callados. Vamos a tener que aplicar la de Soto, empezarlos a llamar. Sí, va a tocar. Va a tocar también mientras. A ver. Bueno. Hay dos estudiantes que alzaron la mano. Ah, sí, Juan. Eso yo a colaborar. Que le haga primero Gabriela. Ah, listo, Gaby. No, profe, nosotros ya habíamos visto este tema, sin embargo, sí se hizo como que, pues para mí, un poquito complicado responderlos porque son preguntas que pueden ser muy cortas, pero a la vez puede ser pues como que muy general, muy amplias. Listo, Gaby, muchas gracias, Juan. Pues yo ya las hice y a mí me gustó mucho el tema. O sea, sí puede ser en cierto punto de vista muy lineal, bizarro, pero yo creo que es una idea, pues es una apuesta buena lo que nos pongan algo así. Es que todos tienen como un punto de vista muy obvio, pues las personas acá le preguntan a uno cualquier cosa y va a decir lo más obvio. A mí me gusta, pues me gustó la idea de que nos pongan a pensar fuera de eso, que veamos algo más lejano. Pues por ejemplo el arte que mostraron ahí,
yo no le veo ningún problema. La gente dice, no, es que ¿por qué pusieron caca de elefante en tal pintura? Que no sé qué. A mí, pues, yo no le veo problema. Es que yo creo que es el punto de vista. Si usted ve eso como mal y dice, no, es que está intentando ofender la religión o algo así. No, si usted quiere ver eso como una representación, lo que piensa esa persona, una representación de sus pensamientos, de sus ideas y de sus sentimientos, está bien, con tal de que él mismo lo acepte. Muchas gracias, Juan. A mí me gustó mucho este tema porque, digamos, la profe, desde su lado de religión, pudo como ahondar mucho en algo que yo tal vez no tuve tiempo en la guía primera. Yo les hice un recorrido, pero muy general, del arte, de la historia del arte, y yo me quedé con las ganas como de escucharlos. Yo creo que de acuerdo a lo que ustedes habían visto ya de pronto conmigo, de la explicación que yo les había dado, eso les da elementos para, digamos, interpretar o tener bases mucho más claras con este arte religioso, ¿cierto? Hay arte religioso en todas las épocas. Ahora podríamos decir, no, es que esta época es una época muy desconfiada, ¿cierto? Muy como sin fe, muy indiferente por lo sacro, pero todavía dentro del arte hay mucha manifestación de lo religioso, demasiado, para criticarla, para lo que sea, pero hay manifestaciones del arte religioso, muy, muy interesante. Profe. Gracias, Joana. Sí, y una cosa de las que también me faltó hablar la clase pasada es de los estereotipos que se han manejado también siempre en el arte, porque nosotros hemos conocido pues unos imaginarios de Jesús, de María, de José, que no corresponden a la realidad. Siempre a María la pintan pues con trajes lujosos, con cabello rubio, tez clara, mientras que... Espérate que este computador no me hace caso. Aquí tengo una musiquita de fondo, pero es el video que estoy tratando de abrir para ponerles ahora. Y entonces a María la pintan como no corresponde una mujer de Medio Oriente, igual a Jesús. Jesús no era ese chico rubio, tan claro, tan estilizado, sino que para un hombre y una mujer, pues estar en ese territorio también agreste, duro del Medio Oriente, con sus veranos intensos y sus fríos, pues la fisonomía de las personas es diferente. Usted se pone a mirar las mujeres de Medio Oriente, tienen, no sé, las cejas tupidas, algunas incluso tienen sombrita de bozo, y usted no se imagina a María con bozo, ¿cierto? Obviamente. Y lo mismo a un Jesús. Jesús tendría que haber sido fuerte, con tez más morena. Entonces el arte nos planteó exactamente, el arte nos planteó unos estereotipos que se quedaron en nuestra cabeza y no los hemos podido desterrar. Y me encanta una canción que dice, María, tú no eres como te pintan. Dice, María, tú eras pobre, tu casa era pobre, pobre la aldea y pobre era José. Entonces nos damos cuenta que a través del arte tenemos una visión errada y tenemos que reconstituir lo que son para nosotros esas representaciones. Y es muy interesante cuando los pueblos a través del arte hacen a Dios como ellos mismos. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es una virgen con rasgos indígenas mexicanos y así sucesivamente. Bueno, en el día de hoy quería mostrarles un poquito más sobre Débora Arango. Bueno, ustedes a ver, les voy a hacer una pregunta del millón. ¿Dónde ven ustedes a Débora Arango cotidianamente? ¿Quién sabe?
¿Pero pones en un billete? ¿Y en Muy cuál bien. billete? Muy bien. En el de 2000, si no estoy mal. Ajá, muy bien. En el billete de 2000 vemos a Débora Arango. Y eso lo vemos, pues últimamente se le ha hecho mucho homenaje a Débora Arango. Débora Arango, como les dije la vez pasada, fue contemporánea de Frida Kahlo. Y fue una mujer a la que no se le hizo justicia aquí en Colombia. Marta, Aunque tuvo, pues, espérate, qué pena interrumpirte, Jael tiene la mano levantada. ay, sí, porque es que yo no puedo, hágale Sí, yo, hágale. Claro que sí, dale. dale la Jael. palabra. Lo que yo iba a decir es que no solo la vemos ahorita en el billete, sino que también en la televisión se le han hecho reconocimientos con series y películas porque ella ha sido llamada la mujer que desnudó a Colombia por el arte que ella impuso acá. Ella empezó con sus obras de arte desnudos y fue una de las pioneras en ese estilo y ella era de acá de Antioquia. Entonces ya le dicen la mujer que desnudó a Colombia. Le han hecho muchos homenajes y mucho respeto por esa parte, al darle reconocimiento al país como por su arte. Muy Muchas bien. gracias, Jael. Sí, entonces solo a partir de la década de los 80 se le hizo como un reconocimiento mayor. Ella murió pues muy anciana, vivió casi 100 años. A ver, ya por aquí me pude unir. Vivió casi 100 años. Yo cierro acá. Jael, mientras la profe... Ya llegué. Bueno. No, Vale, entonces, Joana. qué pena, yo le pregunto algo a Jael. ¿Qué serie o película? Porque me interesa pues como mucho el tema para ver. ¿Dónde has visto? ¿Cómo se llama la serie? O no sé. ¿Dónde has visto eso? Yo la vi pues, en el televisor y si no estoy mal se llama La mujer que desnudó a Colombia. Listo, la voy a buscar porque muy interesante. Fue en Teleantioquia que la presentaron y ya hace por ahí un par de meses más o menos o algunos meses terminó. Entonces sí, lo más interesante pues es toda su vida y las técnicas que empleó, porque incluso como yo les dije, ella fue contemporánea de Frida Kahlo, que también es una mujer muy valiosa, quizás las dos mujeres de América más valiosas en ese sentido de reivindicar la mujer, de expresar a la mujer, pero como ustedes han visto, los diseños de Frida Kahlo correspondían al imaginario mexicano, pues autóctono, como a esa parte tradicional, mientras que las expresiones de Débora Arango eran más finas y se ubican dentro del expresionismo alemán. Si ustedes miran sus obras, tienen un manejo de las líneas y de los trazos más delicados. Ella se dedicó pues al pastel y a las acuarelas. Ambas prefirieron el caballete porque en ese tiempo había una influencia muy grande de los muralistas. Entonces, ustedes saben que el esposo de Frida Kahlo era Diego Rivera, un importante muralista, a quien Débora Arango en una oportunidad también fue a visitar y pues le encantó eso del mural, pero lo de ella verdaderamente era el caballete. Entonces, yo quiero que veamos un video sobre Frida Kahlo, sobre Débora Arango, en el que pues se habla de ella y hay algunos pedacitos, no se escucha muy bien porque ella ya está pues muy mayor y también hay unas partes en que ella habla. Y tratemos de mirar ahí un trasfondo religioso, que en alguna parte de la guía decía que pues que muchas veces lo religioso en las obras de arte, que es un poquito diferente a nuestra moral, no busca totalmente contradecirlo, sino darle un nuevo significado y una nueva interpretación. Ella no quiere rechazar la tradición ni la religión, quiere desafiarla, ¿cierto? Ella quiere hacer una lectura muy personal y a lo largo de su vida, ella fue una persona llena de Dios, con una fe inmensa.
contrario a lo que nosotros podemos pensar, porque nosotros pensamos que una persona con ciertas actitudes no puede tener una experiencia religiosa. Y a veces lo vemos en la sociedad cuando hay tanta discriminación, por ejemplo, a las personas trans o de ciertas religiones. Pensamos que la experiencia de Dios o la experiencia religiosa que ellos tienen no es válida y puede ser una experiencia mucho más profunda y auténtica. Entonces la experiencia de Frida religiosa fue muy auténtica y a pesar de que ella tuvo en oposición pues los moralistas y los católicos tradicionales de la época, ella nunca se dejó vencer en su manifestación artística y tampoco dejó a un lado su fe. Bueno, vamos a ver este pequeño documental. ¿Sí están viendo, chicos? Pero no compartí el audio. Espera que otra vez me toca. A ver. Yo he sido demasiado tranquila. Y como yo no pintaba, a que me apreciaran o no me apreciaran, pues a muchos sí les gustaba. Pero si no les gustaba, tampoco me interesaba. Sus influencias de la naturaleza en la niñez llenaron de colores, contrastes, formas y curvas su imaginación, la cual desarrolló, pulió y perfeccionó a su estilo para convertirse en una artista plástica que dibujó la realidad del país. Y desde sus pinceladas encontró una voz para protestar por las injusticias, reivindicar el papel de la mujer y movilizar a una sociedad. En noviembre de 1907 nació Débora Arango en Medellín, pero su infancia la pasó en zona rural de Envigado, rodeada de campos, montañas, plantas, animales, atardeceres y amaneceres. Un entorno que inspiró el crecimiento de una de las más importantes artistas plásticas en la historia del país. Cada vez que tú ves la obra y los colores de la artista plástica Débora Arango Pérez, ves una cantidad, una paleta de colores muy definidos. Y cuando tú vienes y visitas su casa, Casa Blanca, encuentras esa paleta de colores en sus cuartos, en sus jardines, en sus detalles. Entonces, me parece que para hablar de la infancia de Débora Arango en esta casa estamos hablando de la infancia de una niña con el encuentro con el color, con el encuentro con la sensación de color, y que eso a ella le permite una evocación de su imaginación que la lleva y la mete en ese rumbo artístico. El tipo de colores que ella encontraría aquí en su casa sería básicamente las tonalidades de verde, las tonalidades de amarillo, las tonalidades de rojo, de naranjas, que tú puedes encontrar en cualquier casa de campo, en un atardecer, en una mañana, ¿cierto? Que puedes encontrar en los diferentes estados en que una planta atraviesa antes de ser cosechada. No podemos olvidar que esta casa donde ella vivía era una casa dedicada precisamente a eso, a las tareas del campo. Su casa, construida en 1860, fue su primera fuente de inspiración, la cual se plasmó en su imaginación, pero cerca de 1913 se desplaza a Medellín para estudiar en el Colegio María Auxiliadora, haciendo énfasis en confección y costura, una manualidad que le permitió conocer más texturas. Fue en esta institución donde Débora Arango no solo imaginaba formas, tonos y colores en su cabeza, sino que fue el lugar y la época donde comenzó a transmitir el talento que llevaba en su imaginación para manifestarlo con sus manos desde sus primeros trazos y obras. Hay una alegoría muy bella de Fernando González Ochoa sobre, por ejemplo, las semillas. En una semilla está contenido el árbol, la flor, el fruto. Cuando Débora Arango era una niña, en ella estaba contenida la forma, el color, la luz, y esa crecer en lo artístico se empezó a evidenciar en sus años de colegio, en sus años en Medellín. El talento que comenzó a demostrar Débora Arango en el colegio no pasó desapercibido, y su padre, Castor María Arango, se sensibilizó ante su obra y le entregó todo el apoyo a su hija para que desarrollara toda la versión artística que crecía dentro de ella, y así pudo encontrar su camino dentro del arte.
Este recorrido por las artes plásticas las llevó hasta la Escuela de Bellas Artes, donde logró ingresar contando con una carta de recomendación con autoría del escritor y filósofo Fernando González Ochoa, quien vio en la joven Débora las capacidades para generar un gran impacto en el arte. Las escuelas de Bellas Artes son muy importantes precisamente porque no es que sepas o no dibujar, sino que comprendas diferentes técnicas para que ese dibujo propio que tú tienes pueda ser llevado a su máxima expresión. Entonces, en Bellas Artes ella encuentra eso, encuentra definición, encuentra contraste, encuentra criterio, encuentra debate, que la llevan a definirse como artista, a tomar unas posiciones como artista que prácticamente después vemos que van creciendo durante toda su carrera artística. Lo recogido por sus sentidos en la niñez, lo aprendido desde la práctica en el Colegio María Auxiliadora y la definición que adquirió con la teoría y el debate en Bellas Artes, definió finalmente el estilo que inmortalizaría la obra de Débora Arango como una forma de expresión en la sociedad. Por la década de los años 30, se convirtió en la primera mujer que se lanzó a pintar desnudos, un hecho sin precedentes que generó la aparición de varios opositores a su obra. Sin embargo, nunca consideró la posibilidad de dejar el arte. Ni siquiera la intimidó que Laureano Gómez se viniera contra ella desde el Congreso. Tampoco que el generalísimo Francisco Franco mandara descolgar su exposición en Madrid. Revolucionaria en el sentido de que ella tuvo esa claridad mental de saberse en una época, de conocerse dentro de esa época y tomar decisiones para transformar aquello que ella conocía y que ella decía o pensaba que tenía las capacidades de ayudar a través de la reflexión en el arte de transformar. Entonces, es por eso que ella genera ese impacto tan grande. Hay una gran diferencia entre una persona que es, por ejemplo, rebelde, ¿cierto?, a una persona que es revolucionaria. El rebelde en sí muchas veces no tiene sentido en su rebeldía, o como dicen por ahí, no tiene causa en su rebeldía, pero Débora era una revolucionaria porque tenía sentido en sus acciones, tenía una causa, tenía un norte y tenía un mensaje que quería entregar a través de sus pinturas, pero son muchas y cada una de ellas tiene un impacto profundo en la persona que los ve y cada cuadro le habla específicamente a una parte de la conciencia y de la personalidad de ese espectador de esa obra. Con parte de la sociedad apoyándola, encontró oposición en la iglesia, la cual la amenazó con la excomunión a través del monseñor García Benítez, quien le prohibió pintar más desnudos. Pero la mediación de los jesuitas y el sacerdote de su parroquia, quien conocía su fe, evitaron que fuera excomulgada. Esta visibilidad de la mujer frente a la sociedad, gracias a las pinturas y obras del artista, y su forma de atacar la política tradicional del país, abrió una perspectiva nueva para comprender cómo era Colombia, pero se convirtió en una forma de manifestación que dividió al país en dos. Hay una frase de Débora que es muy bella, que es: yo fui pintando lo que fui viendo. O sea que para ella no fue ajeno y para su mirada de artista los acontecimientos de nuestra república, de nuestra nación en los años 50. Y que en ese sentido tuvo tanto sus personas que la apoyaron como sus contradictores, ¿cierto? Indudablemente no podemos dejar de señalar que Jorge Eliezer Gaitán, por ejemplo, fue un apoyo muy importante para los primeros años y para que las primeras exposiciones de Débora en el extranjero. Y eso también le ocasionó a ella problemas y señalamientos desde otras esferas de la política nacional. Sin embargo, Débora no se detiene. Débora, tanto ante el apoyo como ante los detractores, ella tiene decidido un camino y tiene decidido una expresión. Pese a las dificultades, se abrió un espacio en el ambiente artístico del mundo, pues varios países la reconocieron como una gran pintora. Y en la década de los 80, después de ganarse el respeto por la crítica internacional, Débora Arango comenzó a ser apreciada en el país que la vio nacer, que poco a poco comenzó a entender la importancia de su expresión. Entre los cientos de reconocimientos que recibió dentro y fuera de su país, como ser parte del billete de 2.000 pesos, se destacan la Cruz de Boyacá,
la Orden del Senado de la República y el Escudo de la Nación. 3 condecoraciones que fueron otorgadas a Débora por una conciencia nacional que se transformó y que le reconoció a ella ese cambio gracias a sus obras. Para mí el gran impacto que nos deja Débora en su obra es precisamente la actualidad de la conciencia que despierta a través de sus cuadros, ¿cierto? Es una pintora que nos ayuda a tener en nuestra identidad y nuestra responsabilidad como ciudadanos ese conocimiento de que está en nuestras manos cambiar y aportar al cambio de nuestra sociedad. Aunque ella lo hizo con la pintura, Débora Arango nos enseñó que cualquiera tiene la capacidad de impactar y movilizar más allá de cualquier entorno. Esta artista, una de las más importantes de América Latina, murió en Envigado en 2005 y nos deja hermosas obras, innumerables formas de expresión y formas de construir una mejor sociedad. Ella es talento, ella es opinión, ella es movilización, ella es transformación. Y también es paisa. Le pido a Dios que me bendiga mi trabajo. Yo no me separo de Dios un solo instante y prefiero morirme a perder. Bueno, chicos, este fue el video que quise compartirles sobre Débora Arango y los que tuvieron la oportunidad de ver la serie, igual en YouTube debe de haber también extractos de la serie, o no sé cómo la puedan también los que quieran volverla a ver. Bueno, así como nuestro compañero Soto les hace preguntitas, yo les voy a hacer preguntas. Cada uno va a rescatar algo que aprendió hoy de Débora Arango, algún rasgo de su personalidad, algún valor o algún acontecimiento, ¿cierto? Voy a mirar entre los participantes para que me respondan estas preguntas. Le voy a preguntar a Alessandra Cañaveral Ospina. Hola, profe. Hola, dime qué te gustó, qué quieres resaltar. Profe, me gustó la forma de ser de ella, porque sin importar aunque tuviera, pues como si la gente le colocara, ¿cómo le digo? Piedras en su camino, ella seguía en lo que le gustaba y se expresaba sin importar las opiniones de los demás. Muy bien. Sí, esa es la verdad, eso es lo que ella tuvo que hacer. Vamos a buscar otro compañerito, Alejandro Salinas. Profe, hola. Hola. Profe, yo creo que concuerdo con el punto porque más que decir la forma de ser es el carácter que tenía, que pues realmente sí, o sea, ella hacía sus cosas, sus pinturas y por más que incluso por ejemplo en el Museo de Madrid que se las quitaron, la exhibición pues ella digamos no se dejó afectar de esas cosas, entonces tenía mucho carácter ante esas situaciones. Sí, muy bien. Sí tenía mucho carácter. Incluso ese presidente Laureano Gómez, que también le hizo quitar una exposición que le había invitado Jorge Eliezer Gaitán, que sí la apreciaba, ella después a él lo pintó y lo pintó como un sapo. No me acuerdo el nombre de la obra, pero cuando él ya termina pues como su mandato, no sé si es el sapo de salida, algo así, y pues tiene los rasgos del presidente, pero en forma de sapo, o sea que tampoco se quedaba callada, era contestataria y tampoco tenía miedo. Bueno, vamos a escuchar a Daniel Ramírez. Daniel, ¿dónde andas? Voy a hacer como Soto, Daniel a la 1, Daniel a las 2, Daniel a las 3. Bueno, Daniel se nos perdió, por aquí le tendremos una notica. Diego Ochoa. Diego, un valor, un acontecimiento,
un pensamiento sobre ella, qué sentimiento suscita en ti. Daniel, sí están poco participativos. Bueno, entonces vámonos con Isabela Vázquez. Isabela, dime, ¿qué aspecto quieres resaltar de la vida y obra de Débora Arango? Profe, no, yo tengo el mismo pensamiento que Alesa y Alejandro, que lo que más me caracteriza de ellos es como el carácter. Ajá. Incluso anciana, ya casi de 100 años, porque según eso murió como de 97 años, a pesar pues de los achaques que ponen en nosotros la edad, ella se ve una mujer recia, se ve una mujer lúcida, convencida de cómo vivió hasta el final. Vamos a escuchar también a Luisa Fernanda Gil. Profe, hola, buenos días. Días, dime. Profe, a mí lo que más me sorprendió de ella fue que la inspiración le llegó desde muy pequeñita con respecto al entorno en el que vivía, o sea, que los atardeceres, que cuando crecían las plantas y cambiaban de color, o sea, todos esos detalles chiquiticos fueron lo que la llevaron a ser la mujer que era ahora, bueno, que era hace poquito, que sí, que también fueron los que le formaron el carácter y a pesar de todo eso que le sucedió con época de gente política, nunca se quedaba callada, siempre expresaba su punto de vista con las pinturas. Ajá, muy bien. Sí, chicos, es que lo que ella hace ahora nos parece bonito, ¿cierto? Nos parece bonito y la admiramos, pero ponga todas esas obras en un contexto de 50, 60 años atrás. O sea, era demasiado revolucionario para la época. Pues las señoritas de Medellín debían de pensar que Débora era lo peor. Débora se atrevía a decir lo que las otras tendrían quizás en su imaginación, pero nunca lo dijeron. Y una realidad muy fuerte que era plasmar las mujeres prostitutas, las mujeres presidiarias. Muchas veces uno no quiere reconocer la realidad del semejante a uno. Yo lo digo por experiencia propia porque cuando me he encontrado yo me encontré con una realidad, yo les he dicho, no sé si les he dicho a ustedes o al otro grupo, que yo estuve un tiempo en España, ¿cierto? Y yo era religiosa. Entonces, donde nosotros estábamos, había un Cáritas. Cáritas es un organismo internacional de ayuda, es como una ONG. Y tenían unos talleres de costura. Y la mayoría que habían allí eran presas que estaban trabajando. Y me llamaba la atención porque había muchas colombianas, ¿cierto? Entonces usted como colombiano, encontrarse en un país que te señalan a ti porque en tu país lo más famoso es Pablo Escobar, que es narcotraficante, y no ver muchos coterráneos y los que ves son presas, pues eso te pone a pensar. Y a una veces no le gusta como que lo relacionen. Y yo, mira, las religiosas y las presas, pero eso hizo Débora. Débora saltó esa muralla, o sea, ella como mujer quiso no olvidarlas, ni taparlas, ni censurarlas, sino mostrar esa realidad de las presas, de las prostitutas, y en sus trazos y en sus colores, como que le da un gran brillo, ¿cierto? Una gran presencia a esas personas, las visibiliza en la sociedad. Eso es demasiado importante. Es que yo me imagino a esa gente, pues, en esa época, aterrados, querían incluso excomulgarla. Y cuenta una historia que el obispo mandó a un padrecito a preguntar si era verdad, pues que ella misma dijera si era verdad que ella pintaba esas obras. Entonces el padrecito le preguntaba, ¿pero usted qué pinta? Y ella, como sabía lo que le iban a preguntar, le describió esas obras pues de mujeres en el lecho, de prostitutas, y el padre lo que le dijo, que es que hay, pero con esa descripción, esas obras deben de ser muy lindas, ¿usted por qué no me las muestra? O sea, el que mandaron de emisario para
para castigarla, terminó siendo también un admirador con la mera descripción que ella dio de sus obras. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a otro aspecto que quisiera resaltar. María José Hernández, ¿qué otro aspecto quisiera resaltar de Débora Arango? Hola. Hola. O un aspecto biográfico que recuerdes de lo que contamos. Profe, no sé, como el carácter, que no se rendía con facilidad, que siempre daba como a resaltar lo que ella era como persona, que la frase que dijeron ahí, que ella pintaba lo que veía. Ajá, muy bien. Y es que a través de sus cuadros, una mujer opinando de política y haciéndolo a través del arte. Eso era muy novedoso y precisamente hería también la susceptibilidad pues, de los políticos de esa época que no querían que se les cuestionara y menos que los cuestionara una mujer a través de sus obras de arte. Mire, en eso Débora se parece a Jesús. A veces nosotros pensamos que Jesús es ajeno a nuestras realidades humanas. Y yo lo miro también porque Jesús en su vida pública, de la que hay testimonios, que no es una ficción, no es un género literario como algunos géneros literarios del Antiguo Testamento que no pues tienen una base histórica. Sabemos que el Jesús histórico existió y que los hechos que nos narran los evangelios, precisamente por ser narrados en varios evangelios, eso se llama atestación múltiple, hace que le dé criterio de veracidad, ¿cierto? Entonces, mire, Jesús con la samaritana. En ese tiempo, las mujeres no podían estar con los hombres. Los hombres no podían hablarle a mujeres extrañas y menos a samaritanas, porque había un conflicto entre judíos y samaritanos. Al principio eran un mismo pueblo y en una de las invasiones el reino del norte cayó, entonces ellos fueron invadidos y la raza no se consideraba tan pura. Por eso a veces se habla como despectivamente de los samaritanos en la Biblia. Entonces, la mujer samaritana estaba en el pozo a mediodía. ¿Qué hacía una mujer en el pozo a mediodía buscando agua? Esa mujer, por la vida que dice el mismo texto del Evangelio, estaba excluida de su comunidad por su misma vida, pues licenciosa, por tener varios maridos, por en el momento tener un marido ajeno. Las mujeres juiciosas van al pozo a las 6 de la mañana cuando no ha caído el sol tan fuerte y van hasta en compañía y aprovechan para dialogar. La mujer estaba sola, quizás por su misma situación de pecado, fue a mediodía, donde hay pleno sol para que nadie la viera, pero se encuentra con Jesús, del que ella nunca espera que le entable una conversación. Entonces, por eso Jesús también es revolucionario. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera hoy en día esos pueblos de Palestina acostumbran a conversar con una mujer que no es de su familia en un lugar así público. Entonces, lo revolucionario es que Jesús esté hablando con una mujer y una mujer que es de Samaria, encima que es pecadora. Entonces, así fue Jesús en muchas de las cosas, con la mujer que era una pecadora, que le echó perfume en los pies, que incluso le dijeron, si supieras quién es ella, no permitiría que te bese los pies. Claro que Jesús sabía quién era, es que a él eso no le importaba. Con la adúltera que iban a apedrear, porque al hombre lo dejan siempre escapar y apedrean a la mujer. Jesús fue muy contestatario y muy revolucionario también, porque en una cultura totalmente patriarcal, machista, con unos preceptos muy rígidos del Antiguo Testamento, Jesús vino a darle vida y forma a todo eso y a cambiarlo. Entonces, ¿qué vemos en Débora Arango? Que ella captó la esencia de la religión y de a quien sigue, que es Cristo, y no los condicionamientos de la religiosidad de su época. A veces en las religiones nos volvemos sectarios y empezamos a señalar y empezamos a excluir. Ella captó lo genuino que fue la experiencia de Jesús y esa experiencia de Jesús la llevó a lo largo de su vida. Entonces nosotros para
nosotros no tenemos por qué divorciarnos de Jesús para hacer lo que queremos en la vida. O si alguien practica otra religión, no tiene por qué hacerlo al margen de esa religión, porque las religiones que son totalizantes y que dan sentido a la vida, pues están presentes en todas las dimensiones. No es que yo soy una cuando voy al culto y ya luego soy otra con mis amigos, o que soy una cuando voy a la iglesia y ya soy otra los fines de semana, ¿cierto? Bueno, eso era lo que yo les quería decir con respecto a Débora Arango. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la guía? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la guía? Por el momento no. No, profe, por ahora no. Profe, Hola. ¿Quién quiere hablar? Dale, Escuchamos. Luisa. entre desafiar la tradición y rechazarla, la verdad no entendí. Es ¿Cuál lo que tradición? es lo que decíamos ahí ejemplificado en Débora, que decían que hay rebeldes sin causa, solamente por ser rebelde. Pero desafiarla es ser revolucionario. Ella no quería rechazarla por rechazarla, sino porque tenía algo nuevo que decir. Ella desafió la tradición, pero no la rechazó. Ella entendía que las personas pensaran como pensaran, pero su pensamiento era auténtico y siguió adelante con él. O sea, uno a veces se opone a las cosas tajantemente, se opone sin respuestas y sin dar otra alternativa, sin mostrar algo nuevo. En cambio, ella no era por oponerse, sino por darle un nuevo sentido y una nueva interpretación a las vivencias y a las cosas. No sé si me explico, por eso, o sea, las preguntas eran más bien breves, pero sí tenían esa particularidad que hay una sutil diferencia entre una cosa y otra. Y entre las cosas sagradas y profanas, a ver, voy a continuar acá mirando la asistencia. Le voy a preguntar cosas sagradas, ¿cierto? Cada uno me va a decir una cosa que considere sagrada en este mundo material. Juan José Hoyo Zapata, ¿qué es una cosa sagrada para ti? Y un ejemplo de eso. Juan José, está muy tímido. Caterine tiene la mano levantada. Así, Caterine, dinos tú, por favor. Profe, la familia. La familia. Y eso es sagrado. Eso es sagrado no porque otros no lo digan, ¿cierto? Sino por una experiencia personal, humana y trascendente. Porque la familia no es algo que yo tengo solo por una necesidad material, sino que es una necesidad humana y afectiva y también es trascendente porque hay un proyecto de vida y unos anhelos y algo que va más allá de la vida misma. La experiencia de, no sé, por ejemplo, los que nos vamos haciendo adultos, que tenemos la mamá muerta, ella sigue estando presente y es una experiencia trascendente y constante. La gente habla muy bonito de la mamá cuando la mamá se muere, pues también en vida hablamos bien de ella, pero solo cuando murió mi mamá entendí esa grandeza que adquiere la memoria de la madre. Es algo, pues algo que no se puede comparar con nada. Yo sabía que le iba a extrañar, pero aparte de extrañarla, la extrañamos, pero está a la vez presente y presente siempre. Y por eso decimos esas palabras como para mí ella es un sacramento, ¿cierto? Y dentro de las religiones hay sacramentos o símbolos cargados de un significado propio que tienen como una fuerza. A ver, dentro de sus religiones, los que son más practicantes, no sé, ¿qué cosas consideran sagradas? ¿Qué cosas consideran sagradas? Por ejemplo, para la gente que es muy católica, es muy sagradas como las procesiones, como todo lo que implica la Semana Santa. Ajá. Profe, los Liz. mandamientos. Los mandamientos. Los mandamientos tienen
tienen eso, tienen carácter de norma, ¿cierto? De esa norma que ustedes lo veían ahorita con los derechos humanos. No es otra cosa que ayudar a que se cumplan los derechos humanos. Claro que exceptuando pues los 3 primeros que están referidos a Dios, los demás están en el plano de la sana convivencia, del respeto a la vida, de la edificación de las relaciones. En ese sentido, los que son más así sagrados se considerarían los sacramentos dentro de la iglesia. Por ejemplo, dentro de los musulmanes, un líder religioso sería algo sagrado. Sí. ¿Cierto? Un imán sería algo sagrado. Por ejemplo, para ellos es sagrado el nombre de Alá. Para nosotros también es sagrado el nombre de Dios, pero ellos le dan una connotación muy fuerte. Miren tantas cosas que han pasado por controversias que ha habido, no sé, porque les parece que se han burlado de Mahoma o de Alá, ¿cierto? Y ha sido algo como muy grave. ¿Ustedes se acuerdan en ese semanario francés que hubo una masacre por alguien que hizo una tira cómica, pues una viñeta sobre Alá, la cantidad de muertos que eso desató, ¿cierto? Entonces siempre hay una línea entre lo sagrado y lo profano. Y es bueno que existan cosas sagradas y que las profanas nos ayuden a diferenciar esas sagradas. Pero cuando en cualquier religión se vive de forma extrema, se vive de forma exagerada, ya estamos en el fundamentalismo y nos alejamos de la verdad. Porque si el nombre de Dios es sagrado, la vida humana también es sagrada, ¿cierto? Entonces, dar culto a algo sagrado nunca nos debe llevar a matar o a dañar algo que también es sagrado. Bueno, ¿y qué cosa? Hola. Qué pena, yo te interrumpo, Sí, sino tranquila. que me hiciste acordar que Yahvé, pues nosotros desde la tradición cristiana, encontramos pues pasajes bíblicos donde se nombra a Yahvé, más que todo pues en el Antiguo Testamento, que es una forma de nombrar a Dios, pero para la cultura pues antigua, Yahvé, pues la palabra Yahvé se escribe de una manera muy extraña y lo que se pretendía como con esa escritura extraña era que no se pudiera vocalizar de manera clara porque es que Dios es tan sagrado, es que no se puede nombrar con palabras mundanas, no se puede nombrar así tal cual. Incluso, pues dentro de esa tradición, Dios es prácticamente innombrable. Entonces, me llama eso mucho la atención porque Yahvé es como Y, W, H, V. Ajá, utilizaron las consonantes para no precisamente no poderlo nombrar. Sí, y de ahí acuñaron el término Adonai, que era un término un poco más cercano, el cual sí solían decir. Pero ya nosotros, pues, también la concepción religiosa, al igual que los derechos humanos, van evolucionando con la historia. No es que Dios cambie, sino que la experiencia de Dios y en la vida de los hombres va transformando también la manera de sentirlo, la manera de creer en Él. A nosotros, pues yo digo que a nosotros Dios no nos va a preguntar cuántos domingos fue a misa. Dios nos va a preguntar al final, ¿tú has amado? Y en ese tú has amado va mucho, ¿cierto? Está la aceptación del otro, el respeto a la libertad del otro, la entrega generosa y condicional, la humildad. Y nosotros siempre tenemos que estar como presentes para hacer una renovación de los mandamientos. No hay un mandamiento que diga, no humillarás a tu hermano. Y qué más duro y triste que una humillación, ¿cierto? Entonces uno tiene que actualizar en el diario vivir los mandamientos. Y hay cosas que quizás hoy son más graves que algunas de esas cosas que encontramos en los mandamientos, que les damos un carácter sagrado, pero que pues todo tiene un matiz y por eso en la iglesia y en muchas partes
hay cosas que no se dicen porque la gente a veces no las sabe interpretar, pero ¿qué es mejor? ¿Que usted se robe 1.000 pesos o que usted humilla a un pobre? ¿Qué es menos malo? Alguien que sea tasativo y canonista dirá, no, los dos faltaron contra los mandamientos, ¿cierto? Pues, son iguales de graves, pero no, es más grave la humillación a un pobre, a una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Y nosotros a veces somos muy legalistas y cumplimos por cumplir, pero no cumplimos la esencia de la ley. Pues la esencia de la ley, y la esencia de la ley es el amor, no la letra. Bueno, les voy a hacer una preguntita muy sencilla. ¿Qué es lo que a ustedes menos les gusta de la religión? ¿Qué es lo que menos les gusta de la religión que ustedes tienen o de cualquier religión? El machismo. Muy bien. Esa sí es, pues esa no tiene discusión. Juan Pablo. Profe, yo tengo un problema que, por ejemplo, yo creo que mi religión no responde a mis dudas. O sea, yo pongo una duda y va a ser respondida como lo más simple posible, nunca van a profundizar en eso. Entonces uno siempre va a tener una duda, y eso va a hacer que, pues, que uno termine saliéndose de esto porque ya, pues, si uno no puede entender o si no le pueden dar a uno las herramientas para conocerse a sí mismo, a sus dudas, entonces no estamos haciendo nada. Sí, eso pasa mucho porque realmente lo que uno requiere ahí es una experiencia religiosa más que una explicación razonable. Porque claro, a Dios no lo podemos contener en una explicación, ni las cosas que se hacen tienen un pleno sentido desde la razón porque pertenecen a una dimensión trascendente. Hay cosas que desde la razón no le veríamos el sentido. Entonces es estar abiertos para poder tener una experiencia de Dios en lo cotidiano. Uno quisiera que Dios le hablara con palabras, que fuera comprensible y que le dijera, vea, haz este camino, sigue este camino. Yo soy, no sé, yo soy el pan de vida, pero escuchárselo a Él, ¿cierto? Entonces, con Jesús no es así y la situación es a veces difícil. Entonces, es normal que las personas sientan que la religión no da una respuesta, que lo perciban como algo enredado. Pero realmente la religión es como el vínculo, pero no lo fuerte de esa relación con Dios. Es como un vehículo, pero una persona puede tener una experiencia trascendental, unificante y vital de Dios, quizás sin estar ligado a ninguna religión, ¿cierto? Entonces, las críticas que se hacen a la religión y a cualquier religión son válidas. Es más, eso ni duele tanto, porque en realidad se critican las formas, más no el fundamento, ¿cierto? El fundamento para los que somos cristianos es Jesucristo mismo. Y muchas veces lo que criticamos es que los padres son pedófilos, es que el clero es oligarca, es que son muy orgullosos, es que no trabajan verdaderamente por el pobre, es que son egoístas, es que son cobardes, es que les da miedo protestar, son personas apocadas. Y realmente estamos criticando expresiones, pero no estamos criticando el fundamento de la religión. O sea que el fundamento de la religión tiene validez porque no tenemos argumentos para criticarlos. Bueno, chicos, hasta pues en el momento de era eso lo que les quería compartir, ya que me salió un poquito del tema, pero es que el tema era pues bastante puntual, entonces ahí hablamos un poquito de todo y vamos a seguir haciéndolo a lo largo de las clases, muchachos, y me gusta que ustedes opinen, es que no tienen que estar de acuerdo con el profesor y pueden tener ideas muy diferentes y lo bueno es eso, escucharlas. Y, por ejemplo, el compañero dijo su opinión, y no es que el profesor tenga la respuesta, gracias a Dios, sino que es esa capacidad que tenemos de expresarnos y de poder poner algo en contexto que quizás a otro le haga pensar también. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar a colocar la asistencia, Joa. Y de ¿O tienes algo más que decir? Pues mientras ellos van poniendo la asistencia, 11.1 puede empezar a ponerla desde ya. En
En la guía pasada, el texto de filosofía refería pues como a la sensibilidad nuestra por el arte, y a mí me parece muy interesante si los muchachos pues de pronto en este pequeño espacio, ya que vimos el arte de Débora Arango, si les parece bello, si a alguno le parece bonito. Daniela. Sí, profe, muy bonito porque expresa demasiado. Era una persona que estaba muy adelantada a la época en la que estaba. Sí. Entonces todo lo que transmitía era muy real, como hay muchos artistas que quizás no lo hacían por lo mismo que decía la profesora, que les daba como miedo o era algo que nadie se atrevía a decirlo y ella sí fue capaz de hacerlo y plasmarlo y siempre lo defendió, me pareció muy bonito. Listo. Sino que, pues a mí personalmente no me parece bello. O sea, obviamente le reconozco y el arte no tiene que ver, por lo menos en nuestra época, no tiene que expresarse de manera bella, pero sí interpelar la realidad, y eso lo hizo perfectamente Débora Arango con un arte que no era tal vez proporcionado, no era moderado, sino que se iba tal vez hacia lo grotesco. Por ejemplo, estaba viendo esa pintura que la profe refirió sobre Laureano Gómez, pues es una cosa terrible, muy fea, pero uno entiende y ahí va lo artístico, que, pues, que es algo maravilloso, sumamente artístico, porque está interpelando, está cuestionando pues el statu quo de la realidad colombiana. Jael. Profe, que eso es un tema que se ha tocado muchas veces, no solo ahorita, sino también antes. El que el arte de ella no era estéticamente bello, en lo que eran las proporciones físicas o los detalles del rostro, no eran demasiado, digamos, una nariz perfilada, no, ella hacía curvas, era algo que la identificaba mucho, que hasta en el video que nos mostró la profesora lo mencionaron, que entonces ella se llenó de curvas, no solo en lo que era el cuerpo, sino también en el rostro, y eso es lo que le daba como esa vista grotesca a sus pinturas, pero era una forma de quitar a la mujer o al hombre, pues, de esa imagen de belleza o estética que nos teníamos como con David y esas obras, sino a lo que es más real. Exacto, te agradezco mucho, Jael. Sí, me parece pues algo muy interesante porque pues en la guía pasada yo les preguntaba en el texto de filosofía si lo artístico tiene que estar ligado justamente con lo bello, o si lo artístico excede esas formas. Como no tuvimos mucho tiempo la guía pasada de extendernos como en ese tema artístico, pues quería como aprovechar la ocasión de que la profe tocó el tema de lo artístico, de lo religioso también, que pues en el Renacimiento y obviamente en la Edad Media, pues es ineludible que el arte no fuera religioso en la Edad Media, como extenderme un poquito en esa relación, pero bueno. Ya los chicos de 11.2 también muy queridos, muy amables, muy de la casa, pusieron su asistencia, les agradecemos mucho. La asistencia ya, sí, ellos fueron muy ordenados. Muy queridos, muy amables. Vamos a esperar unos minuticos más por si de pronto quedó algún rezagado para que lo pongan. Les agradecemos muchísimo su asistencia, la participación a los que participaron. Pues no sé, yo entiendo desde su postura, yo tampoco, pues en el bachillerato y en la universidad tampoco era una estudiante pues que participaba mucho, pero uno se da cuenta que, pues al menos para mí como profesora, pues dar clase yo sola, yo no soy capaz. Yo necesito pues, la intervención de ustedes, y no, créanme que no soy capaz, yo necesito conversar con ustedes, y yo creo que prácticamente todos los docentes del ciclo, del componente social, pues tratamos de hacer eso. Entonces sería muy rico no siempre escuchar a los mismos. Jael es súper participativa, Juan Pablo, Gabriela, que les agradecemos profundamente
son maravillosos, muchas gracias, nunca cambien, pero sería muy chévere pues que otros compañeros también intervinieran. Aquí no hay límites de nada, no estamos señalando a nadie, no estamos inferiorizando a nadie por su respuesta, por sus opiniones, todas son supremamente válidas. Listo, yo creo que ahora sí terminamos la asistencia, volvemos y les agradecemos la participación, la asistencia, y bueno, pues ya dentro de 8 días nos veremos otra vez. Profe. Espérate, tengo mala conexión. No sé si me escuchan. Sí, chicos, te escuchamos. Feliz día. Gracias por la asistencia. Ya pues, si alguna cosa les estarán informando, pero entonces me imagino que la guía ya muchos comenzaron a enviarla. Ya se explicó pues la mayor parte de la guía. Tuvimos tiempo para reflexionar. Cada profe ha tenido también un espacio. Y bueno, continúen muy juiciosos enviando esas guías en orden. Ustedes ya son los más grandes, esas guías deben de llegar pues súper bien presentadas y súper organizadas, que también nos facilite a nosotros un poco el trabajo, muchachos. Y les pedimos que esas guías sean autónomas, que sean hechas pues como con criterio, que tengan su toque personal. Eso de estar copiando respuestas a veces equivocadas del otro no tiene sentido. Listo, chicos, sí, muchas gracias por usted, no por los demás. Bueno, chao. Chao, bueno, queridos, chicos, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Profe Joana, Hola. ¿le puedo hablar ahora por el correo? Es que yo ahorita no me acuerdo, tengo que revisar el cuaderno. Listo, claro que sí, voy a estar entonces pendiente. Listo, gracias. Listo.